Y para hablar de ese tema estamos con Sandra Carrillo, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Muy contenta de vernos de nuevo y hablar de estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad, nuestro país. ¿Es tu temor también que en cualquier momento el ataque contra el currículum, contra los contenidos Mm. curriculares, se active? Sí, es una amenaza cercana, evidente, y ya se está viendo a nivel, digamos, social, político, institucional, y bueno, dentro de poco se va a remeter específicamente en el currículum y en las escuelas, ¿no? Hay Mm, un ambiente muy, muy conservador, hay un tema de feminicidios que en las últimas semanas hemos estado viendo en las noticias, en las mujeres que están muriendo a manos de sus parejas, y los mensajes que se dan a nivel político, a nivel de medios de comunicación, hace ver efectivamente que no hay un cuidado o una mirada o un enfoque de género en general, ¿no? En nuestra vida. Entonces la culpa es de la mujer, hay que escoger bien a las parejas, sí. eh, provocaste a tu esposo o a tu pareja para que te haga Disculpa que esto. te interrumpa, Entonces, Sandra, esas son ujú. palabras de la propia ministra de la Mujer. Además, exactamente, sí. Y bueno, y el ministro de Educación tampoco nos ha dado muchas señales de ser sensible al tema o tener una respuesta más efectiva No, que de haga un hecho, contrapeso a ello, ¿no? ayer en sus declaraciones el Mm, ministro habló de una periodista voluminosa, es decir, lo que hizo fue hacer mofa del físico de una mujer, es decir, no parece ujú. una persona muy empática en estos temas. Exactamente. Entonces y bueno, y el enfoque de género siempre ha sido un tema de batalla, digamos, de los grupos conservadores y han tenido esta batalla ganada con relación a participar en los materiales educativos. Entonces van a estar mirando los materiales y van a estar tratando de intervenir en este tema, ¿no? Que es tan importante y urgente en nuestra sociedad. Y Mm, esto es porque uno llega al feminicidio después de un largo camino de acoso, de maltrato, de violencia. O sea, el feminicidio es la última etapa de algo que la mujer viene soportando, trabajando, aguantando, digamos, y no solo la mujer, ¿no? La familia. Entonces, si mm. eso bien hay que tener una respuesta, también hay que trabajar una prevención. Y eso, una parte importante es en la escuela, desde muy pequeños, ¿no? El enfoque de género no es solo un Ajá. tema para trabajar, digamos, en la secundaria con los chicos grandes que están en pleno desarrollo sexual, digamos, sino desde chicos, ¿no? Porque tiene que ver con la propia identidad, la propia persona, el manejo de límites, los estereotipos, la igualdad de oportunidades, ¿no? Y todas esas cosas que, bueno, quizás podamos conversar aquí en este espacio. Ahora, eso es un tema Ujú. central, porque la escuela es un lugar especial, privilegiado justamente para romper estereotipos y permitir que la lógica de la igualdad se vuelva más uniforme, más democrática y más transversal, ¿no? Sí, mira, hay un estudio internacional que se hizo sobre el tema de trabajar, de que las mujeres fueran a las escuelas, ¿no? Mientras más cobertura, habían más cambios en los comportamientos de embarazo adolescente, matrimonios tempranos, se reducían. El efecto de más niñas en la escuela era evidente en África, en Asia, que son países que tienen problemas de cobertura. Pero en el caso de América Latina, la escuela no hace la diferencia. Y la reflexión de este estudio tiene que ver con la cultura machista que hay en América Latina. O sea, la Ujú. escuela no transforma estos estereotipos o estos roles del hombre y la mujer. Y pasar por la escuela más bien se normaliza, se regulariza y no se hace nada al respecto, ¿no? Entonces, Mm. no es solamente un tema de la educación sexual pura y dura en cuanto a lo biológico, sino que tiene que ver con las formas de relacionarse, las formas de validarse, eh, cómo se sienten las chicas, las niñas, las adolescentes siendo mujeres en una escuela mixta o de repente en una escuela de mujeres, pero caminan donde hay grupos de chicos y también el tema de las masculinidades, ¿no? Los propios chicos revalorizando este machismo o más bien cuestionándose en la forma como tratan a la mamá o la hermana o en la forma como se les exige, por ejemplo, ser más agresivos. Y ahí nosotros estamos trabajando un estudio con escuelas en Lima enfocado en el tema de inmigrantes y hay como
frases de los chicos que evidencian que esto no se está trabajando y que ellos demandan una mayor igualdad y una mayor visibilización de estas diferencias, ¿no? El Ujú. caso de las adolescentes claramente te dicen acoso o bullying. Los chicos relativizan y te hablan de maltrato, ¿no? De que, bueno, es una forma de tratarse, pero no llegan a poner que eso es un comportamiento violento porque sus propias masculinidades pueden ser cuestionadas, ¿no? Entonces Sí. también es para cuestionar que no es un tema solo de mujeres, sino que es un tema Mm, que hay que trabajar con hombres y mujeres. Las chicas tienen que cortarse el pelo o vestirse medias ahumbradas, sobre todo las chicas venezolanas, para que no las acosen en el colegio, ¿no? mm, Entonces eso no es normal, no debería ser así. Y no es solo de los propios colegas, compañeros, es de los profesores también. Entonces hay un sí. tema de trabajo con profesores importante porque en una sociedad machista nosotros normalizamos muchas frases, muchas formas de ser, muchas formas de relacionarnos, cuando no deberían normalizarse, ¿no? No debería llamarnos la atención dentro de la lógica que tú estás planteando. El Ujú. discurso en contra de el enfoque de género siempre está en boca de voceros hombres. Eso no debería dejar de llamarnos la atención, nunca. Es verdad, hay un tema ahí a nivel del feminismo, con el patriarcado y el tema del poder, ¿no? Cuestionar el poder masculino y la presencia del hombre en la vida familiar y en la vida, digamos, política, social, se cuestiona si la mujer tiene cierto poder o cierta prevalecencia. Y si bien es un discurso entre los hombres, las mujeres también lo validan, ¿no? Cuando ponen su rol de madre Ujú. o de esposa o de mujer, Claro, que no está mal, digamos, pero cuando esto es secundario frente al rol masculino, entonces sí tenemos un problema. Y si nos exactamente. No, valorizamos por eso antes de ser personas, tenemos un problema. tenemos un problema grave. No, evidentemente Ujú, ahí lo que tú dices es exacto, es decir, hay un temor, digamos, de perder esos ujú, privilegios que vienen asociados a los roles antiguos, ¿no? Y hemos así escuchado es. además en los últimos años a voceros justamente digamos, estas corrientes de opinión que están en contra del enfoque de género, reivindicar los roles históricos, es decir, el hombre Ujú. proveedor que debe, digamos, mandar en la casa, la mujer con los hijos en la cocina. Lo hemos escuchado, discursos que parecían del medioevo a estas alturas, se Sí. vienen reivindicando de manera absolutamente, digamos, frontal. Totalmente. En los estudios que hicimos en la pandemia sobre la recuperación de chicos para que regresen a la escuela, los roles eran totalmente marcados, ¿no? Los Mm, chicos hombres eran los que salían a trabajar, a ayudar en el comercio, en la agricultura, a las familias, y las niñas, las adolescentes se quedaban en casa, ayudando a la mamá, cuidando a los parientes enfermos, y esos roles no llegaban a romperse porque se naturaliza como que así debería ser. Entonces, una niña en la escuela va a sentir que es menos hábil para las matemáticas porque se lo hacen creer. Por ser mujer, tiene menos probabilidades de ser ingeniera, por ejemplo, porque es una carrera para los hombres. Y eso ya la marca, ¿no? mm, Quizás tiene otras formas de acercarse a los números o al tema más cuantitativo que la hace distinta, pero no por eso más o mejor que su compañero. Entonces, hay cuestiones, datos muy duros, como el tema de las matemáticas, por ejemplo, que no es una diferencia biológica, sino de no, socialización. claro. Y hay otros datos más sociales, ¿no? Del espacio en la escuela, por ejemplo, los hombres están en las canchas, en el espacio abierto, las niñas están en un rincón, conversando entre ellas, sentadas en una esquina, los roles que se dan en las mismas aulas, ¿no? Las mujeres ven el tema de limpieza, de orden, mientras que los chicos son más delegados de tareas más importantes, ¿no? Las mismas bromas. Entonces, algo que la escuela debería cuestionar, romper y cambiar lo está manteniendo y lo está tomando como legítimo. Y ahí el rol Ujú, de los docentes es clave, porque los docentes mismos tendrían que cuestionarse sus propios roles, ¿no? Como mm, hombres y como mujeres, y cómo se relacionan y tratar de hacer esta diferencia. Entonces mm, sí hay un tema de hombres que efectivamente cuidan este privilegio histórico además, pero por otro lado también es un tema de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces es como un toma y da de los dos lados, porque, a ver, mi familia, mis padres son de una generación anterior, pero constantemente hay que recordarles y decirles, y es un aprendizaje constante, ¿no? Que depende de las generaciones o las nuevas generaciones de cuestionar eso.
Y la escuela es un espacio fantástico para hacerlo. Y ahí es el enfoque de género que tiene que ver cómo se relacionan en el día a día el director o la directora con sus profesores y estos con los chicos. Y por otro lado, bueno, el tema de la educación sexual integral, que también es algo que se pide a gritos en el país y que es un pedido de los propios estudiantes también, ¿no? Mm. Y que no es un tema de trabajar en secundaria, es un tema que va desde muy pequeños porque tiene que ver con mi Claro. yo, con mi manejo del cuerpo, con el Y manejo de los límites. es algo que también horroriza porque, digamos, comienza a instaurarse un discurso pues que caricaturiza la educación sexual para generar escándalo, para generar una reacción en contra de la educación sexual. A los niños se les va a enseñar a tener sexo anal, por ejemplo, un Por mensaje ejemplo. que se lanza para que cale y para que haya una reacción en contra de la educación sexual. Sí, y el problema ahí es que se veta un canal de información que los chicos lo encuentran en Internet. O sea, no es Bueno, que la información no está, y sí, entre ellos comparten la información que encuentran como la entienden. Y si bueno, plantean esta información en o clase, los porno, docentes, digamos, ¿no? o el porno que también está abierto y que puede acceder cualquiera, digamos. Hombre. Entonces, el tema es que los docentes no saben cómo manejar esto, porque tampoco Mm. tienen, pueden venir de un tinte más conservador, es verdad, pero también no tienen muchos elementos y tienen temor de que pueden hablar o que no pueden hablar porque tienen a los padres de familia detrás, ¿no? Entonces se Mm. mezcla la religión con el Estado, con lo que es laico, con lo que es el desarrollo de la persona, los derechos, y hay una confusión ahí que finalmente cala en tener niñas embarazadas de 10, 14 años, Exacto. o chicas que se escapan con chicos mayores o personas mayores, o el profesor que abusa de las estudiantes. Entonces, y esto es peor si eres una mujer pobre o indígena o tienes alguna discapacidad. Es mucho más fuerte y más violento, ¿no? Este tema. Mm. Entonces, y bueno, se ve no solamente en la escuela pública, en la escuela privada también. Lo que pasa es que hay más elementos de las familias y también se cuida más de no decir o que no se enteren, ¿no? Pero es un problema de la sociedad, no Mm. solamente de la escuela pública o de las poblaciones vulnerables, digamos, ¿no? Ujú. Muy bien. Sandra Carrillo, Ujú. investigadora del Instituto de Estudios Gracias. Peruanos. Muchas gracias, como siempre, por participar en Al Vuelo con Gracias, estos Ron. conceptos tan claros sobre la educación y sobre la Gracias. currícula.